minimizamos los sesgos de género en el aula, ¿ya? Porque todo lo que tiene que ver, cómo sacamos nosotros de nuestras aulas o de nuestros colegios, desde nuestro rol de profesores, cómo mitigamos aquellos situaciones que tienen que ver con los estereotipos, la discriminación, el sesgo de género, cómo evitamos la desigualdad de género en nuestras escuelas, ¿ya? Cómo trabajamos los valores, las normas, las expectativas y las creencias con respecto a los roles de género, porque debido a esto, de forma inconsciente, a veces estamos sesgando. Y no es la idea es que nosotros seamos capaces de visualizarnos, de reflexionar y ver cómo contribuimos a evitar estas situaciones. ¿Ya? ¿Se acuerdan que ustedes en una clase anterior me daban muchos ejemplos de situaciones donde el sesgo de género se estaba dando en los colegios? ¿Ya? Y que ustedes manifestaban que se sentían incómodos o que veían que no todos los profesores actuaban de una forma muy correcta, ¿ya? Y por eso les digo que a veces quizás no está la intención, pero se causa el perjuicio para el estudiante, ¿ya? Aquí tenemos que poner, observar en nuestro actuar y en el actuar de nuestros pares, los profesores, es evitar los estereotipos de género, ¿ya? No categorizar a una persona de hombre o mujer por las cosas que hace o que no hace. Eso tenemos que tratar de evitarlo en una sala de clase, ¿ya? Por ejemplo, no porque cualquiera de los dos en una sala de clase, tanto hombres como mujeres, pueden, entre comillas, contribuir un día con el aseo de la sala, con barrer la sala, con botar la basura. Es solo ser un poquito amable y no tiene nada que ver con el ser hombre o ser mujer, ¿ya? Otro punto de vista es no hacer tratos diferenciados por el género. Por ejemplo, la fila. Cuando uno entra a la sala de clase, habitualmente el profesor, ¿cómo forma a los estudiantes? En una fila de hombres y mujeres. Claro, ¿no es cierto? Y también y eso es tan ya haces necesario. pasar a los niños primero. Claro. Y primero le da la prioridad a los niños o a las niñas. ¿Por qué no hacer una fila común, una fila mixta? No genera mayores problemas eso, ¿sí? Si yo quiero entrar a los estudiantes de forma ordenada a la sala, ¿tiene alguna relevancia si están separados por hombres o mujeres o si es una fila mixta? No tiene relevancia, ¿no es cierto? ¿Por qué si para ir a votar las mesas ahora son, cuando uno va a un centro de votación, las mesas son mixtas? ¿Y por qué en los colegios no podemos formar a nuestros estudiantes de forma mixta? Si en el recreo juegan todos juntos, no están separados por género, porque al momento de que tengan que volver a entrar a la sala tengo que separarlos por género. ¿Ven? Esas son algunas de las tipos de cosas que se van dando y que a lo mejor quizás se podrían evitar, ¿ya? Los roles que asignamos al colegio, los roles también podemos irlos adaptando y cambiando. Por ejemplo, ¿por qué por lo general siempre el presidente de curso tiene que ser varón y la secretaria tiene que ser mujer? ¿Ya? Ese tipo de cosas hay que tratarlas de ir erradicando. Y otros ejemplos que a lo mejor cada uno de ustedes sabe o puede aportar o puede entregar a esta clase, ¿ya? Pero la idea es que, o a lo que sí se pueden dar cuenta es que en ninguna de estos sesgos hay una mala intención, pero son situaciones no muy positivas que se dan en los colegios y que hay que tratar de evitar desde nuestro rol de profesor jefe. ¿Ya? O categorizar a los estudiantes las niñas son buenas para lenguaje y los varones son buenos para matemáticas. Eso hay que tratar de erradicarlo, ¿ya? Porque todas las personas tienen diferentes capacidades, las personas tienen diferentes habilidades y no pasa por el género, ¿entienden? Sino que más pasa por las habilidades y las competencias de la persona. Por ejemplo, acá hay algunos ejemplos que pasan en los colegios.
la utilización del lenguaje, niños y niñas, ¿ya? La baja participación, dicen también que se ha visualizado en estudios que han hecho en colegio, la baja participación de las mujeres en las tareas que tienen que ver con liderazgo. Esto también tenemos que nosotros irlo sacando de nuestras aulas y ir poniendo atención, que no se den estas situaciones para nosotros contribuir y poder ir modificando estos sesgos de género, ¿ya? Los rendimientos, ¿por qué catalogar a los, dicen que estadísticamente las mujeres tienen malas notas en matemáticas y los hombres tienen malas notas en lenguaje? No pasa por género, pasa por afinidades, por gustos, ¿ya? Por competencias, pero eso está de más decirlo en una sala de clase, ¿ya? También hay que tener cuidado con ciertas asignaturas que incentivan el sesgo de género. Hay que tener cuidado cuando a lo mejor preparamos alguna guía, cuando preparamos apuntes, trata de revisar que el lenguaje sea correcto, que no incentive la separación de los géneros o que no incentive discriminación. También hacer frente cuando se trabajan los programas de sexualidad y afectividad en los establecimientos educacionales. Recuerden que ustedes estas unidades las abordan prácticamente desde tercero básico, ya empiezan a surgir las unidades de sexualidad y afectividad en los programas de estudio de la asignatura de orientación y están presentes hasta cuarto medio, ¿ya? Esto también, la idea es que ustedes revisen este material de forma, ojalá de forma colaborativa, quizá un colega puede revisar el material para tercero básico, el otro colega revisa el de quinto, el otro colega revisa el de segundo medio, para no encontrarnos con cosas que vayan en desmedro de las señoritas de nuestros cursos o de los jóvenes de nuestros cursos, ¿ya? Porque a veces sin querer, a veces estos materiales vienen con pequeños errores o cosas que hay que corregir, entonces nosotros tenemos que revisar ese material antes de que llegue el estudiante y no pasar a llevar a nuestros estudiantes por no haber revisado este material, ¿ya? Evitar toda discriminación hacia las orientaciones sexuales o hacia la diversidad sexual de nuestros estudiantes, orientar a nuestros estudiantes en función de las competencias que ellos tienen, no si la carrera es más afín a las mujeres o la carrera es más afín a los hombres, ¿ya? Esto también hay que tenerlo en consideración cuando trabajamos el qué quiero ser con mi estudiante. ¿Qué quiere ser usted a futuro? ¿Ya? No existen, entre comillas, las carreras que son solo de hombres o solo de mujeres, son carreras. ¿Ya? Y también, la visión que tiene uno hacia esas carreras. Porque, por ejemplo, ¿por qué no pueden haber educadores de párvulo? Porque hay más profesoras de educación básica hay más profesoras que profesores de educación básica. ¿Por qué se dan ese tipo de cosas? Esas son cosas O los educadores de párvulo también. claro. Que no hay hombres, generalmente hay puras mujeres. De hecho, creo que no puede ser hombre el educador de párvulo. No, sí existen educadores de párvulo, lo que pasa es que ingresan poco a las carreras. Son súper pocos. Acá en Arica creo que hay uno. Hay un educador de párvulo. No hay nada que limite a un varón a entrar a estudiar educación parvularia. Pero son más que todo estereotipos sociales que hacen que a lo mejor un varón no se inscriba en ese tipo de carrera. Profesora, Dígame. yo sé que ya hay hombres que que estudiaron párvulo. Tienen incluso una organización porque son pocos y entonces tratan ellos de demostrar que no hay que en sí estigmatizarlo. Exacto, muy bien. ¿Ven? Sí. Y yo hace poco vi esa noticia. Claro. Por ejemplo, yo conozco a un educador de párvulo que él trabaja en Junji y se desempeña como educador de educación parvularia súper bien, sin mayores dificultades. Domina
las bases curriculares de educación parvularia, la didáctica, los ámbitos, el trabajo con familia, y no es ni mejor ni peor por su género. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas. Igual también otra compañera manifestaba en el chat que a veces los apoderados dicen, no, yo no quiero que un varón le haga clase a mi hijo o hija. ¿Ya? Y esas también son concepciones preestablecidas socialmente hablando. Profe, Dígame. pero en ese sentido, si uno, así como apoderado, piensa que el hombre o el varón le puede realizar alguna conducta no adecuada al niño, también hay que pensar que hay mujeres que tienen esa mentalidad y pueden hacerlo, entonces no es como llegar y estigmatizar al varón solamente porque es varón. Claro, tanto hombres como, por eso te digo, porque tanto hombres como mujeres pueden cometer el mismo ilícito. Y también hay que considerar que todas las personas que ingresan a un establecimiento educacional tienen que pasar por un proceso de admisibilidad, que es emitido por el registro civil, ¿ya? Si hay alguna persona que presenta antecedentes con abuso de menores o de violencia, esa persona no tiene el certificado y no puede ingresar a un colegio independiente que tenga el título de profesor o de educador. ¿Me entiendes? Entonces no es llegar que un pedófilo vaya a entrar, entre comillas, así como hacía un colegio. Hay un sistema que se llama admisibilidad, ¿ya? Y no pasa solamente por ir a entregar tu currículum y que te hagan una entrevista, sino que el registro civil hace todo un sondeo de tus antecedentes, y si tú has estado involucrado en temas de abuso hacia menores o en temas que tengan que ver con violencia intrafamiliar, no te dan el pase para poder trabajar en un establecimiento educacional. ¿Ya? No quiero decir que vamos a tener 200% protegidos a nuestros niños de estas situaciones, pero esos son uno de los mecanismos que hay. ¿Ya? Y también tenemos que saber que a veces el abusador no está siempre en la escuela. Hay abusadores que no tienen nada que ver con el sistema escolar y hacen su ilícito igual. ¿Ya? Entonces igual son todos esos resguardos que se hacen para proteger a los niños lo que más se pueda. No te voy a decir que los casos no existen o que hay situaciones que lamentablemente han pasado, pero están los mecanismos para tratar de evitar que eso suceda. ¿Ya? Y como bien señala la compañera, el ilícito lo puede cometer tanto un hombre como una mujer. ¿Ya? Y lo que les señalaba anteriormente, este es un afiche emitido por el gobierno que apunta mucho con el reflexionar, el preguntarse, ¿estuvo bien mi clase? ¿Le agradó a mi estudiante? Le pregunto a mis estudiantes, me pregunto a mí mismo, le pregunto a mi colega, le pregunto a mi jefe técnico, ¿ya? Y eso no te hace solamente te hace un mejor profesor simplemente, ¿ya? El consultar, el preguntar, el cuestionarse. Si hubiese hecho a lo mejor si trabajo esta clase con material concreto, quizás me saldría mejor, o con un recurso audiovisual me saldría mejor, y ahí ustedes van buscando la mejor receta, ¿ya? Y recuerden que toda receta en educación siempre se puede ir perfeccionando para mejor,